Bien, señores, como lo hemos anunciado, está con nosotros el ministro Piero Ghezzi. Con él vamos a conversar sobre importantes temas vinculados al sector productivo del país. Hay muchísima gente preguntándose qué es lo que se viene, cómo podemos crecer más, cuáles son las oportunidades específicas que se presentan en el corto plazo para explotarlas, entre otros temas de interés general. Así que le damos la bienvenida, Piero. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Empresarial. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero empezar con una pregunta muy genérica, conociendo desde tu punto de vista cuál es el panorama general. ¿Cómo ves este año? ¿Qué nos va a tocar a las empresas, a los empresarios vivir? ¿Y por dónde crees que se van a gatillar las principales oportunidades en los siguientes 12 meses? Claro. Yo creo que poniendo las cosas en perspectiva, venimos pues de un proceso de crecimiento muy largo en el país de 25 años, básicamente, que no es el proceso más largo histórico, pero sí es uno de los más largos en la historia del país. Por lo menos los recientes. No, en realidad, digamos, tenemos tres precedentes, digamos. En el siglo XIX hubo un periodo y dos previos a la Primera Guerra Mundial, y entre la Segunda y los 70 tuvimos un segundo periodo de alto crecimiento. Este es el cuarto, digamos, periodo. Ahora, los países, la experiencia internacional nos muestra que los países crecen por algún tiempo y a veces dejan de crecer cuando no se siguen mejorando las cosas, ¿no? Yo diría que ha habido dos razones por las cuales se creció un poco menos el año pasado. Uno, una razón más cíclica, digamos, de menores precios de materias primas, digamos, con shocks de ofertas, y una razón más estructural, que no es normal crecer a 7%. Digamos, tenemos que hacer mejores las cosas para poder volver a crecer 7%. Ya nuestro crecimiento potencial en la actualidad posiblemente es 5% y eso. Ahora, este año en particular, el 2015, como venimos, digamos, como el 2014 no terminó bien, simplemente estadísticamente crecer 5% va a ser difícil, porque como se mide el PBI es promedio a promedio. Entonces, si terminas bajo, tienes que tener una recuperación muy acelerada para poder crecer 5%. ¿Cuál es la idea del gobierno? Digamos, seguramente vamos a estar encima de 4, no entre 4, 4,5. Digamos, ahí yo creo a comienzo de año todavía volatilidad y digamos, salvo una generosidad externa. Digamos. Claro, digamos que todavía no se prevé. Creo que podemos decir con una buena dosis de certeza que el crecimiento chino, que ha motivado, digamos, el boom de materias primas de los últimos años, no va a regresar a los niveles anteriores. Ha pasado de 10%. China entre 1980 y el 2010, China crecía a 10, después pasó a 9, 8, ahora está en 7, y es probable que siga que siga cayendo. Entonces yo creo que el crecimiento chino, que fue fundamental para nuestro país y para la región y para el productor de materias primas, digamos, es un poco más bajo. Entonces eso es un ambiente un poco más complicado. Creo que algunos de los shocks de oferta que se vinieron que ocurrieron el año pasado no se van a repetir. Creo que los efectos de, digamos, la expansión fiscal que comenzó en la segunda mitad del año se van a empezar a sentir. Entonces podemos esperar un crecimiento mayor claramente que el año 2014, ¿no? Entonces estamos en una economía, digamos, de recuperación, pero que tengo que hacer muchísimo más para poder retomar el crecimiento. Eso es un poco sobre las cosas que queríamos conversar. No nos escapamos de ponerle el ojo a la competitividad. Claro. Digamos, estamos condenados a ser más competitivos. Y una de las grandes trabas para nuestra propia competitividad es las cosas que nosotros mismos inventamos y nos ponemos, digamos, como baches en el camino y que perjudican muchas veces el desempeño empresarial. ¿Qué se está haciendo para el corto plazo? Porque todas estas cosas demoran muchísimo, en algunos casos hasta décadas. Pero hay algunas palancas que se pueden activar de rápida reacción en el mercado. ¿Qué se está haciendo, digamos, para tener por lo menos pasos más agitados en el camino hacia ser más competitivos? Yo creo que claramente tocaste un tema fundamental. Digamos, el tema de la productividad y la competitividad son temas importantísimos para el país. Nosotros lanzamos el Plan Nacional de Diversificación Productiva el año pasado,
y lo que sugerimos, digamos, es que hay un eje fundamental del plan que es el eje 2, en el cual dijimos tenemos que, digamos, racionalizar las regulaciones, la normatividad de la tramitología, que claramente es complicada. Ahora, yo creo que no es solamente un tema de trámites, también es un tema de trámites, pero un tema de regulaciones inadecuadas, mala coordinación entre distintos entes del sector público, inclusive. El Estado peruano es un Estado que está organizado de una manera sectorial, cuando muchos de los problemas son multisectoriales y los sectores no coordinan entre sí. Entonces lo que estamos, digamos, ahí claramente, digamos, hemos empezado a cambiar normatividad. Desde el año pasado hubo una serie de medidas. Yo diría que lamentablemente las medidas más de oferta o de regulaciones, tramitología, tiene un efecto más, digamos, no es un efecto en 6 meses. Es un efecto que se va viendo a largo plazo. Que radique esto, por ejemplo, defensa civil para las licencias municipales. Bueno, uno tiene que es un tema, digamos, unidas la defensa civil. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, obviamente, no hay que encontrar, claro, hay que encontrar un equilibrio, y inclusive en ese caso, digamos, veamos que se está bajando el impuesto a la renta, ¿no? Y los impactos tampoco son inmediatísimos, ¿no? Pero deberían tener un impacto. En el Ministerio de la Producción, por ejemplo, hemos cambiado todos los procedimientos, estamos reduciendo los tiempos de trámites para licencias, estamos digamos, fortaleciendo el ministerio de manera tal que te acompañe, porque muchas veces ocurre que la norma te dice este trámite debería durar 5 días, pero el ministerio mismo no tiene la institucionalidad o las capacidades digamos, operativas para hacerlo, no tiene las computadoras, los sistemas, digamos, para hacerlo. Entonces estamos fortaleciendo tanto en lo que reduciendo los tiempos, pero los tiempos efectivos también, digamos, fortaleciendo digamos, la parte operativa, logística. Yo diría que en general, y hay un montón de regulaciones que uno puede ir sacando que son tontas. Yo te pongo un ejemplo que es muy tonto en el sector pesquero, por ejemplo, ¿no? Existe una norma, todavía existente, que dice que uno tiene que anunciar la temporada de pesca 16 días hábiles antes. Esa norma tenía sentido cuando en el pasado se requerían realmente entre 15 y 16 días para poder tener toda la parte, digamos, logística del ministerio a punto para comenzar la temporada de pesca. Ahora se requiere un día, 1 o 2 días, digamos, se requiere 3 y estamos pasando a 1 día. Entonces, en principio, uno podría reducir muchísimo el tiempo, que es fundamental, porque con las condiciones climáticas tan cambiantes, 16 días hábiles son pues como 20 y tantos días reales, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo ajustes para justamente cambiar esa regulación. Hay un montón de cosas chiquitas que uno va haciendo y que van mejorando, entonces tanto en términos de regulaciones inadecuadas como mejorar los temas de trámite. Un jalador importante ha sido la construcción en los años anteriores. Y después apareció estos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que tienes que ver, digamos, creo que cayó en tu ministerio esos informes. Sí, nosotros estamos ahorita, nosotros estamos, ahorita justamente acabamos de cerrar con el Ministerio del Ambiente el acuerdo para reducir los tiempos significativamente los estudios de impacto ambiental. Tener un terreno comprado, no poder construir, hasta que sale el estudio de impacto ambiental, suena como en general. Ahora, claramente no nos olvidemos que igual, digamos, un rasgo estilizado de los booms de materias primas como los que tuvimos en 2011 es que los sectores no transables, como construcción y como comercio, acompañan. Entonces, digamos, es entendible que el boom de construcción, digamos, no sea el de los años anteriores, en la medida que el boom de materias primas, ¿no? Pero si acá esa vez, claro, tenemos que pone más, comer sin manos, exactamente, ¿no? Yo creo que adicionalmente, digamos, yo creo que lo importante de mejorar la normatividad de regulación, y que es un proceso continuo, es, digamos, trabajar en otras aristas, ¿no? Para complementar. Bueno, una de ellas, y la saludo en este caso con entusiasmo, es estos incentivos tributarios que también impactan, ¿no? La innovación y el desarrollo. En la medida que tengas ahora un incentivo tributario, vas a poder gatillarla de alguna forma, y eso impacta tarde o temprano, esperemos que temprano, en la productividad. Si nosotros somos creadores de nuestras propias soluciones tecnológicas, por ejemplo, vamos a estar siempre un paso adelante. Cuéntame un poquito sobre el proyecto. Sí, bueno, en principio completamente de acuerdo, ¿no? O sea,
lo que te dicen los economistas es que el mayor determinante del desarrollo económico de un país es la mejora en la productividad, y que el mayor determinante de la productividad es justamente la innovación, ¿no? Schumpeter decía algo así como lo más importante en el capitalismo es la innovación. Y en el Perú estamos bastante rezagados en temas de innovación. Digamos, la métrica que se usa de manera estándar, digamos, para comparar países es cuánto se gasta en investigación y desarrollo para la innovación empresarial. 0.1%. El Perú es 0.12 cuando, digamos, comparando países, digamos, 0.12%. Bueno, a mí me queda 0.12%. Y no solo eso, sino que la mayoría de ese gasto es público. En el caso el empresarial es una fracción de eso. Esos son los números comparados, digamos, entre países, que nos pone a la cola de la región, y que es una región, digamos, América Latina, en estos números gasta 0.75, Claro. la OCDE gasta 2.4%. O sea, el Perú gasta un veinteavo que la OCDE. Ahora, hay razones, los últimos números, digo, sugieren que el Perú ha aumentado un poquito a 0.15, digamos, que es un poco más, pero en todo caso, digamos, el ideal es pasar a 1%. Los países, digamos, muchos países han hecho el esfuerzo y realmente aumentaron de manera significativa. Israel, Corea, están encima de 3, 4%. Entonces, en el caso de investigación y desarrollo, gatilla. Claro, nosotros entonces estamos haciendo, creo que tenemos varias formas, ¿no? Pero creo que este proyecto de ley, que ya es aprobado en el Congreso, está el autógrafo en el Palacio de Gobierno, y esperamos, digamos, se promulgar en los próximos días, lo que hace es, básicamente da un incentivo tributario, ¿no? Por cada sol gastado en investigación y desarrollo para la innovación empresarial, el Estado te reconoce para efectos tributarios 1.75 soles, ¿no? Entonces, para todo fin práctico, de 1.000 soles que gasta el contribuyente, 490 lo paga el Estado en términos de impuestos que deja de percibir, y 510 lo paga la empresa. Entonces, esto soluciona lo que es una falla de mercado. La falla de mercado es simplemente que la innovación es mucho más valiosa para el país que para la empresa, porque una empresa que innova gasta mucho, y si le va bien en su innovación, muchas veces es imitado rápidamente. Entonces no se apropia de todos los beneficios de la innovación. Tiene más sentido imitar muchas veces que innovar. Entonces, si bien para la empresa no funciona, el país pierde mucho. Tendríamos muchos imitadores. Y lo que pasa justamente es, como no hay incentivos, se imita mucho y se innova poco. Entonces, la idea es justamente compartir, que el Estado subsidie con este incentivo tributario la innovación para que la empresa tenga mucho más incentivos para innovar. Entonces, esta es una pata que me parece que es fundamental. Nosotros creemos que va a tener, pues, obviamente el efecto no es inmediatísimo, pero sí deberíamos tener entre 2 años un aumento sustancial en innovación empresarial. Esto complementa, digamos, lo que son otras medidas como los fondos concursables tipo FinCit, que también se manejan en el gobierno. Yo diría que estas son las dos patas fundamentales, ¿no? Deducciones tributarias y fondos concursables. Ahora quiero por un minuto ser abogado del diablo. ¿Cómo evitamos que le saquen la vuelta a la ley? ¿Cómo evitamos que cualquier dosis de creatividad sea disfrazada como innovación y te pasen un gasto indebido? Claro. Y por otro lado, ¿cómo gatillamos efectivamente que las empresas se compren el rollo de meterse al mundo de la innovación y desarrollo cuando normalmente no lo hacen? No hay una cultura que fomente eso, no tenemos científicos, digamos, a la mano, no tenemos innovadores en cada esquina, porque no somos una cultura formada para innovar. Entonces, ¿cómo gatillamos por un lado y cómo evitamos la sacada de vuelta por otro? Claro. Yo creo que la sacada de vuelta se evita de dos maneras. Uno, las empresas tienen que, para acceder al crédito, digamos, a la deducción tributaria, tienen que acceder, digamos, CONCITEC tiene que aprobar el proyecto de investigación y desarrollo. O sea, no es que uno simplemente gasta y pasa el gasto, digamos. Pasa el gasto, digamos. Al 100% sí, digamos, la anterior es que gastas tu gasto normal, ¿no? Pero para ser al 75% adicional, uno tiene que ser aprobado con CITEC. Y ahí lo que tenemos que encontrar es un equilibrio, ¿no? Que por un lado, digamos, sea un proyecto real de investigación y desarrollo, y por otro lado,
digamos, no se revele tanta información que, digamos, la propiedad intelectual. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, acá hay un equilibrio, digamos, hay, por ejemplo, existe el manual de Frascati, que es un estándar internacional que determina qué es gasto de investigación y desarrollo. Tú lo que no quieres es que una empresa compre una computadora o un equipo y diga, ya innové. Tú lo que quieres es que se gaste en investigación y desarrollo y el conocimiento se genere, porque ese conocimiento es el que permite otros conocimientos más adelante, ¿no? Capacitación y educación Claro. vinculado a esto. Claro, claro, tú tenías dos preguntas, ¿no? Tenías dos preguntas, ¿no? Primero ese y después la mía. Claro, claro. Entonces, yo creo que ese es el, digamos, primero, ese es el filtro. Ahora, yo quería, Bruno, ser claro, nunca, y después tienes a la SUNAT, o sea, una vez que apruebas, digamos, la SUNAT va a estar predispuesto positivamente a ese proyecto de innovación, pero obviamente si estás gastando, metiendo algo que no corresponde, la SUNAT siempre va a fiscalizar. Ahora, nosotros tenemos, lamentablemente, en el Perú, hay dos tipos de errores, ¿no? Error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Alfa, ¿no? Alfa evento, claro, ¿no? Entonces, el error que hemos tratado de evitar siempre es justamente que nos saquen la vuelta, pero el costo que nos saquen de minimizar la sacada de vuelta es que no se haga nada, es no tener la ley, ¿no? Entonces, yo prefiero que de 10 haya una, digamos, que se pase y 9 que funcionen bien, a que haya 0, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lamentablemente, una de las razones por cual el Estado es tan complejo ahora es porque hay tantos candados que se pusieron por los 80s, ¿no? Que simplemente se volvió todo mucho más burocrático, porque hay desconfianza. Y esa desconfianza significaba pues que es mucho más difícil hacer negocio porque el chip es, me están sacando la vuelta. Entonces yo creo que eso hay que encontrar un equilibrio, hay que siempre los extremos son descuidados, ¿no? Peligrosos. Ahora, creo que evidentemente el nivel es tan bajo que aumentarlo no va a ser tan complicado. Yo creo que tenemos el capital humano clarísimo para, digamos, duplicar lo que hacemos, ¿no? Para ir a 1% claramente no, pero eso no va a ocurrir, digamos, en un periodo de 3 o 4 años. Digamos, lo que por ejemplo, el País Vasco logró multiplicar, digamos, llevar de 0.12 con el nivel peruano actual más o menos a encima de 2% en unos 20 años. ¿No? Ese es el proceso, digamos, que demora. Y yo creo que este proceso tiene dos componentes. Uno, primero, que aumente el gasto en investigación y desarrollo, y segundo, que el componente privado aumenta relativamente al público. En el Perú todavía mucho del gasto es en lo financia el sector público, el privado pone muy poquito. Ya en países desarrollados es 2/3 sector público, 1/3 sector privado. No se está limitando esto a ninguna industria o campo. No, acá esto es transversal, absolutamente transversal, y lo que sería ideal, pero que va a tomar tiempo, es que haya, digamos, un trabajo en que una empresa trabaje con un centro de investigación y juntos hagan un proyecto de investigación. La academia, ¿no? Claro. O de forma importante, o algún centro. Yo creo que acá, que exactamente, una academia, pero no de investigación básica, sino academia más los CITES, por ejemplo, centros de investigación tecnológica, nos faltan ahí de cerrar, creo que esto, investigación más aplicada, nos está faltando. Ahora, la realidad también, y la experiencia chilena lo demuestra, es que las empresas al comienzo son reticentes a trabajar en conjunto. Pero lo ideal es justamente utilizar el conocimiento de la academia, el científico, y a su vez la academia recibe la aplicabilidad y se esfuerza a hacer trabajo mucho más aplicado. Entonces hay una ganancia. Claro, eso tiene mucho más eco cuando hay clústeres organizados y que de alguna manera compartes el conocimiento al interior del clúster, cosa que aquí todavía no. Ni siquiera los pisqueros un poco más comparten, ¿no? Un poco de los pisqueros ya más, digamos, ya un poco más, bueno, el 7 bit ha sido fundamental. Correcto, vamos a darle esa porción adicional, pero no tenemos una cultura empresarial cooperativista. Competimos mucho. Mira, yo diría que vamos al mundo, cada uno va a su feria por sí solo a veces, ¿no? Yo creo que acá has tocado un punto fundamental. Creo que efectivamente no nos hemos dado cuenta que como estamos yendo al mundo, lo que importa más es la marca Perú, ¿no? Andrés Oppenheimer tenía en su libro un capítulo que se llama Innovar o Morir, o algo así, o Innovar para Crecer, y tenía un artículo justo sobre Gastón. Decía el chef que compartió sus recetas, algo así, y como decía que se había dado cuenta que la marca Perú
era más importante que competir con Claro, termina siendo un jalador mucho más. y en todos los sectores, sobre todo ahora con estos temas sanitarios y de calidad tan importantes, que un exportador peruano lleve un producto malo al mercado internacional, te puede cerrar el mercado y te afecta a todos. Entonces tú quieres que tu competencia tenga estándares de calidad impecables, estándares sanitarios, de trazabilidad impecables, porque si no, la Comunidad Europea, digamos, de Estados Unidos no va a distinguir este es bueno o este es malo, le cierra el mercado a todos los productores peruanos. Entonces estamos todos de la mano, y no solo, o sea, acá es, todos no competimos, sino más bien cooperamos, y tenemos a que el Estado, tenemos que trabajar con el Estado, porque el que abre los mercados por protocolos fitosanitarios y, digamos, en general, es el Estado. Por supuesto, pero déjame hacer una brevísima pausa y volvemos. Estamos con el ministro Piero Ghezzi. Con él regresamos tras una brevísima pausa, señores. No se muevan.